Tu dinero en acción, episodio 116. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción. En este episodio 116 titulado Lecciones desde nuestra vitrina de los horrores, vamos a realizar uno de estos ejercicios retrospectivos de mirar hacia atrás y no vamos a mirar precisamente a lo bonito, sino que, como el título bien indica, vamos a mirar nuestras principales cagadas o nuestros errores de inversión de los últimos años. Este ejercicio no lo vamos a hacer para fustigarnos ni muchísimo menos, sino que creo que es un ejercicio bastante sano para mejorar nuestro proceso inversor y ver en qué nos pudimos equivocar en cada una de esas inversiones y cómo han evolucionado desde entonces. Entonces, haremos un análisis de nuestros errores de inversión de estos últimos años para ver qué ha sucedido desde el momento de la venta, cómo habría evolucionado nuestra cartera si simplemente no hubiésemos hecho nada y los hubiésemos mantenido. Lo compararemos con las alternativas elegidas y trataremos de sacar algunas conclusiones de los errores comunes que podría haber entre esas inversiones para tratar de no volver a cometerlos en el futuro y así tratar de mejorar nuestro proceso de inversión. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues comentaremos cuáles han sido esos principales errores que hemos cometido en los últimos años, dando unas breves pinceladas de cada una de esas inversiones y cómo se desarrollaron los acontecimientos hasta que decidimos vender esas empresas. Comentaremos qué rentabilidad habrían dado desde el momento en el que nosotros salimos de esa compañía, qué rentabilidad habrían dado desde entonces si simplemente los hubiésemos mantenido en cartera. Comentaremos también cuáles han sido los principales factores que nos llevaron a cometer esos errores o, visto en perspectiva, como se dice, a toro pasado todo es manolete, cuáles fueron las causas de que cometiésemos esos errores o en qué nos habíamos equivocado, para ver si existe algún patrón común entre ellas que debamos tratar de evitar en el futuro. Comentaremos también las nuevas inversiones hacia las cuales fuimos rotando ese dinero estos últimos años, cómo están funcionando para hacer una comparativa, y trataremos por último de sacar algunas conclusiones de esta vitrina de los horrores para mejorar nuestro proceso inversor. Entonces, yendo con ello, comentamos primero cuáles han sido los principales errores de inversión que hemos cometido en estos últimos años. Y vamos a empezar por una compañía en la que nosotros nos equivocamos por venderla demasiado baja. No es que nos equivocásemos a la hora de escoger la compañía, ahora comentaré cómo fue cambiando mi forma de ver esta inversión, pero sin duda podíamos haberla vendido muchísimo mejor. Y esta compañía fue Meta Platforms, una compañía sobre la que además publicamos cómo fue todo el proceso, en la que invertimos, si no recuerdo mal, en 2017-2018 y que posteriormente pues, tuvo muchos movimientos y terminamos vendiéndola en 2022 con una rentabilidad pues, prácticamente plana desde nuestra entrada. El precio de venta fue de $162 por acción y en ese momento, pues básicamente desde la entrada a la que habíamos ido construyendo la posición, llegamos a tener rentabilidades altas y en ese castigo que sufrieron todas las compañías tecnológicas a lo largo de 2022, pues terminamos vendiéndola sin ningún rendimiento, con un rendimiento que era tremendamente pobre para lo que habían hecho los mercados desde entonces.
Esa compañía, pues más allá de que es uno de los pocos casos que después de la venta ha tenido una rentabilidad notable, las acciones de la compañía se han comportado muy bien, era una posición controvertida por la que en el momento de la venta, cuando venía acumulando una caída muy importante desde máximos, diversas personas nos preguntaban sobre ella y sobre la política de Mark Zuckerberg de seguir invirtiendo mucha cantidad de dinero para el futuro. Ya no se habla de todo lo del metaverso y de aquella fumada auténtica de que fuésemos a relacionarnos socialmente con unas gafas, con personas que estaban en otros lugares del mundo y no tener una actividad física, digamos, presencial, de disfrutar de las cosas, ¿no? Llegó a cambiarle el nombre a la compañía y le puso Meta Platforms y ahora probablemente pues tendrá que volver a cambiárselo y pondrá IA Platforms o Llama o algo parecido a los modelos de lenguaje y a todo esto que al final no dejan de ser una red social, ¿no? Y es que si no hubiesen adquirido Instagram en su momento, pues sería una compañía enormemente dependiente de Facebook, la plataforma azul, que pues está, como todos vosotros sabéis, muy de capa caída. Y gracias a la adquisición de Instagram, pues salvó un poco ese match ball y que entre Instagram y WhatsApp es una compañía que a día de hoy lo está haciendo muy bien. Pero bueno, uno de los motivos principales de nuestra venta era, punto número uno, que no sabíamos si la propia o la próxima gran plataforma que apareciese después de que sucediese con Instagram la pudieron comprar, pero luego volvió a pasar con TikTok y TikTok ya no lo pudieron volver a comprar y tuvieron que introducir los Reels, las historias de Instagram, etcétera, para intentar salvar un poco el tema de los vídeos cortos con TikTok, pero eso a nuestro modo de ver reducía mucho la ventaja competitiva o digamos ese switching cost que pensábamos que había de que la gente le iba a costar cambiar de plataforma y vemos que la gente, cuando una plataforma nueva tracciona y coge efecto red, rápidamente se cambian, ¿no? Para nosotros eso reducía bastante la ventaja competitiva y teníamos muy poca visibilidad en toda la cantidad de dinero que se estaba introduciendo para el futuro metaverso, que creíamos que iba a terminar no siendo nada. Y la compañía, bueno, pues no solo ha tenido muy buen comportamiento en la parte cíclica de publicidad y en la evolución de Instagram y WhatsApp, sino que, a mi modo de ver, pues en toda la inversión que hicieron en infraestructura y en centros de datos, han tenido un poco de suerte, digamos, porque lo estaban invirtiendo para una misión que era el metaverso y terminaron siendo utilizados para el procesamiento de datos para la inteligencia artificial y para los agentes, digamos, que les han servido también para targetizar mucho mejor la publicidad y para que sus anunciantes puedan salvar todas aquellas medidas que introdujo Apple de privacidad que pues les han beneficiado mucho, ¿no? Sea suerte, sea de venir de mercado, etcétera, los miembros del negocio estaban ahí, es un negocio muy dominante. Básicamente yo siempre había defendido cuando teníamos la posición en cartera que básicamente en Internet, para todos los negocios no físicos, las calles de Internet, para que el público circule por tus tiendas, tienes que estar en Google o en las redes sociales o en YouTube. No hay más, o sea, al final la gente pasa tiempo o jugando o en páginas web o en aplicaciones. Entonces, al final, pues o estás en esas aplicaciones, páginas web o juegos, o no tienes presencia online y en toda la digitalización de la economía. Los dueños de las calles van a tender a tener un royalty sobre ese CAC, ¿no? Ese Customer Acquisition Cost que tienen la gran mayoría de compañías que quieren tener una presencia digital o vender online, ¿no? Eso estaba ahí, era un negocio muy oligopolístico y con unas dinámicas que nos parecían atractivas a largo plazo, con la mala suerte o mala decisión pues, de que la vendimos en un momento de pesimismo. Posteriormente, yo me fui dando cuenta que las dinámicas que fomentan las redes sociales para el engagement, que es pues mostrarte contenido que te resulta adictivo, que te hace segregar dopaminas y que es contenido de muy corta duración y que fomenta la recompensa a corto plazo, no iba con mi manera de ser como inversor o con mi manera de pensar de cómo afrontar la vida y probablemente a lo largo de los siguientes años nosotros habríamos terminado tomando una decisión de venta. Pero es verdad que un factor aquí, ya tomamos la primera nota, probablemente el momento de venta cuando estaba toda la tecnología cayendo en 2022, pues no fue el mejor momento para vender Meta y simplemente esperando a que pasase el temporal la habríamos podido vender mejor. Dejo aquí también otra anotación, y es que nosotros cuando vendimos Meta a $162 por acción a la última venta en agosto de 2022, los siguientes meses
vimos como la cotización de Meta terminaba cayendo otro 50% adicional y llegaron las acciones a marcar un mínimo cerca de $80 por acción. Entonces, ¿que la podríamos haber vendido mucho más alta después? Por supuesto. ¿Cómo nos habríamos comportado como inversores si en una compañía que ya sabíamos que nos estábamos equivocando siguiese cayendo los siguientes meses y habríamos dicho, tenía que haberla vendido a 160, tenía que haberla vendido a 150, tenía que haberla vendido a 140? El riesgo de que hubiésemos tomado la decisión en el peor momento y que en vez de a 160 lo hubiésemos terminado vendiendo a 120, a 100 o 80, también sería elevado. No hay que mirar solo lo que pasó después del rebote, sino también ese sufrimiento enorme que habríamos tenido como inversores los siguientes meses a tomar la decisión cuando continuaron las caídas, que eso es cuando ya sabes que tienes una decisión de venta tomada y que te estás equivocando. Es muy, muy, muy complicado aguantar esas caídas adicionales que ya están yendo en contra de tu decisión de mantenerla en cartera, aunque sabes que en algún momento la vas a querer sacar. Entonces, bueno, eso fue Meta Platforms, que digamos que fue una de las pocas compañías en las que hubo revalorizaciones muy fuertes después de nuestra venta. Hay algunas en las que hay revalorizaciones más pequeñas, pero vamos ahora ya con las compañías principalmente que fueron errores de inversión y que sufrimos pérdidas importantes, no como en el caso de Meta, que salimos planos, sino que costaron rentabilidad al fondo y cómo han evolucionado después. Uno de los errores míticos de nuestra cartera fue Barford Capital, sobre la que además es una compañía que creo que uno de los principales errores que cometimos fue tener una gran exposición pública a ella, porque habíamos publicado informes muy extensos sobre la empresa y yo es una empresa a la que le metí muchas horas de análisis. Y el resumen de Barford Capital era un negocio que básicamente es un negocio intensivo en capital, un negocio financiero que invierte comprando tickets, participación financiando litigios civiles y mercantiles principalmente, ¿no? Litigios que pues el que es el poseedor de esos derechos o el que está presentando el litigio a lo mejor no es capaz o no tiene la capacidad financiera de financiar ese proceso judicial o simplemente no quiere asumir ese riesgo y cede los derechos económicos de un porcentaje de ese litigio a cambio de que el financiador, en este caso Barford Capital, financie todas las costas y todo ese procedimiento. Entonces es un mix de un negocio legal con financiero en el que tiene un equipo formado por abogados y financieros, o sea, gente que viene de investment banking, de banca de inversión, y gente que viene de bufetes jurídicos muy potentes para analizar cada uno de esos pleitos y las probabilidades de éxito que tienen en cada uno de ellos, y gente que viene de investment banking para poner la pasta y saber qué retornos tiene esa inversión. Esta compañía tuvo pues varios temas en los que yo creo que me equivoqué, ¿no? Para empezar, era un negocio intensivo en capital y financiero y con apalancamiento que ya no cumple varios de los requisitos que buscamos ahora, sino que era además bastante más complejo de lo que yo pensaba de inicio, y luego que los retornos no estaban tan diversificados como nosotros creíamos que estaban, sino que dependían, aunque tenían mucha cantidad de litigios en el portfolio, los retornos iban a depender de unos pocos casos, con lo cual al final tenía una gran concentración. Negocio complejo, contabilidad poco transparente y muy difícil de analizar, negocio financiero con apalancamiento y además pues porque estás en el subsuelo, en el alcantarillado de la sociedad, y cuando te mueves, como decía su ex CEO o el CEO actual, pero que bueno, luego tuvieron que, la mujer era la CFO y lo tuvieron que sacar, una serie de cuestiones de gobierno corporativo que tampoco estaban muy claras, que luego tuvieron que ir mejorando a lo largo de los años. Pues como decía su ex CEO, nosotros ganamos dinero con los problemas de la gente. O sea, básicamente nosotros nos movemos en lo más turbio de la sociedad y en los procesos litigiosos, y a mí pues poco a poco también como inversor me he ido dando cuenta que tampoco me gusta mucho, no me siento muy cómodo ahí, ¿no? Máxime para tener una posición que llegó a tener un peso elevado en nuestra cartera y además hacer notables publicaciones largas y donde profundizábamos mucho en la compañía, ¿no? Bien, a continuación tenemos una compañía que le pasa un poco como a Meta, que realmente no fue un error de inversión para nosotros que nos costase dinero, sino que fue una compañía que nos dio mucha rentabilidad, pero que a posteriori, cuando decidimos venderla, desde entonces ha tenido una evolución bastante negativa. Y de hecho, nosotros le ganamos dinero porque en un momento de mucha volatilidad, en 2021, habían subido muchísimo las acciones y pudimos vender con rentabilidades muy altas. De hecho,
es una de las compañías que tiene la IRR, o sea, la TIR, la rentabilidad anualizada, teniendo en cuenta todos los flujos de entrada y salida más elevado de la historia del fondo, pero si miramos el precio al que la terminamos vendiendo y el precio de entrada en 2019, pues había sido una inversión mucho más pobre de lo que habría hecho el mercado. Y es Align Technology, es una compañía además sobre la que publicamos también y que pues fue una histórica de nuestra cartera porque uno de nuestros partícipes nos habló de ella en 2017 y luego tuvimos que esperar a que se pusiese a precio y además pues varios de nuestros partícipes utilizan los alineadores dentales de Invisalign en sus clínicas y teníamos pues mucha información de lo que estaba pasando, ¿no? Es una compañía que la terminamos de vender a mediados de 2024 a un precio de $244 por acción y que esa volatilidad tan enorme, nosotros empezamos a comprar a 180, una cosa así, 180, 190 en aquella caída fuerte que hubo en 2019, posteriormente la mandaron a 300, de 300 la mandaron a 100 en COVID y de 100 mandaron las acciones en 2021 con todo el mundo con cheques al consumidor y todas las empresas de consumo discrecional volando, pues una compañía que reportó unos crecimientos brutales y la llegaron a mandar a $700 por acción. Nosotros fuimos vendiendo por prudencia de gestión de cartera a 300, a 400, a 500, a 600. Tenemos ventas muy altas que nos han hecho una TIR que, aunque la terminamos vendiendo a 240, que desde 180 a 190 que tomamos la posición, era una TIR bastante pobre, con beneficios, pero pobre. Ahora veremos lo que ha sucedido a continuación, pero que realmente, pues, si nosotros en 2019 hubiésemos metido esa misma cantidad en otras compañías y a día de hoy las estuviésemos manteniendo en cartera, la rentabilidad habría sido no la TIR que obtuvimos en Align porque fue muy rentable, pero digamos que la decisión de inversión, la compañía que escogimos, más allá de su volatilidad y cómo la pudimos aprovechar a nuestro favor, la compañía podríamos decir que no fue un grandísimo acierto en el momento en el que la compramos. Luego diremos cuáles fueron los errores de cada una de ellas y qué aprendizajes podemos llegar a tener. Entonces, en Align Technology, muy buena TIR, ganamos mucho dinero en el fondo con ella, pero digamos que había algunas cosas que luego fuimos aprendiendo que podríamos decir que fueron algunos errores de inversión. Ahora vamos con una que sí que claramente fue un error de inversión y no tanto por qué la escogimos inicialmente, que los miembros los tenía, sino por el peso que le dimos en cartera, número uno, la ejecución del management terrible y todo lo que evolucionó después, número dos, y especialmente también porque cuando iba cayendo nosotros no le pusimos un límite al peso de la compañía en cartera y compramos más cuando se iban abaratando, lo cual hizo que las pérdidas para nosotros fuesen mayores de lo que debían en cuanto a un límite de riesgo, ¿no? Que fue Peloton Interactive. Peloton era una compañía que vendía un servicio de fitness as a service, básicamente bicis estáticas, que luego las bicis terminaron siendo cintas de correr y remo, para tener en casa y poder hacer ejercicio con una conveniencia de hacerlo a cualquier hora, sin tener que desplazarte, en épocas de mal tiempo o de lejanía en grandes ciudades, sin tener que ir al gimnasio o salir a correr en invierno cuando no tenías tiempo, pues por cuestiones personales, hijos, familia, trabajo o por el gran tráfico o tiempo de transporte hasta el centro deportivo donde tú estuviese suscrito, con una actividad social, pues que te ibas haciendo fan, digamos, de tus monitores preferidos y tenías un leaderboard con otras personas que también podías hablar con ellas y conocer gente y relacionarte, y había pues un tema muy fan de gente, grupos de Peloton que luego iban a correr por Central Park, etcétera, etcétera, y que iban pues con sus tatuajes y sus sudaderas de Peloton y que digamos que era como una tribu urbana de gente que le gustaba hacer deporte y que mejoraba sus hábitos, que tenía pues vida más saludable, que mejoraba peso, que iba mejorando en el leaderboard sus estadísticas, y eso tenía unas dinámicas, negocio por suscripción, de margen bruto muy elevado, cada cliente extra que te entraba, como el contenido ya lo estabas desarrollando en los estudios y era un contenido muy barato de desarrollar, pues los márgenes eran muy altos, y esa recurrencia, márgenes elevados y dependencia de sectores que a mí me gustan, como es el deporte, los hábitos saludables, etcétera, pues tenía unos mimbres que a mí me parecían interesantes. La ejecución del management cuando vino el boom del COVID resulta que fue un gran beneficiario de COVID, que posteriormente nos dimos cuenta que fue lo peor que le pudo pasar, porque el management se acostumbró a una demanda que luego tomó decisiones terribles que hicieron que la compañía casi desapareciese del mapa. A día de hoy sigue funcionando con unas cifras muchísimo más pequeñas, pero tuvieron que hacer un recorte de gastos de plantilla, cambiar el CEO, un restructuring case que a día de hoy está como muy planita, sin datos de crecimiento, pero con el barco ya estabilizado
a base de recortar costes, ¿no? Pero me recuerdo algún factor concreto como que pues, las bicis no llegaban a tiempo por toda la rotura de cadena de suministro del COVID y el CEO montando las bicis estáticas en aviones, asumiendo gastos de cientos de millones de dólares para que las bicis llegasen a tiempo a casa de los clientes para mejorar o mantener su Net Promoter Score, o sea, la puntuación de sus clientes o los ratings de sus clientes muy elevados, porque eso era una inversión a largo plazo para que sus clientes tuviesen la mejor experiencia posible y que eso iba a mejorar la marca, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues una serie de cagadas que hicieron que tan pronto la demanda se ralentizó, entraron en pérdidas muy rápidamente y pues eso, ejecución, la verdad, bastante cuestionable por parte del equipo gestor en base a unos mimbres de un negocio que era bueno y que podría haber sido un negocio muy rentable. Y errores por parte nuestra en la gestión de la posición, porque si simplemente hubiésemos tomado la posición inicial y la hubiésemos dejado así, no hubiésemos aumentado, las pérdidas para el fondo habrían sido muy inferiores si simplemente hubiese sido una posición ajustada al riesgo que tenía ese tipo de empresa. Etsy. Siguiente error de inversión en el que perdimos dinero. Tiene algunos factores comunes con Peloton. Es una compañía que es una plataforma digital de venta de nicho, no de productos tan masivos como Amazon, sino que eran productos, pues digamos, más especiales o más artesanales, en los que había una compra directa a la persona que estaba produciendo ese tipo de artículos, que no miras tanto el precio, que no te importaba tanto esperar por ese artículo. Entonces tenía unos factores que a mí me parecían como el pequeño, el David contra Goliat frente a Amazon, y que la gente, pues digamos, el comercio justo podría, para algún tipo de productos en particular, favorecer ese producto no tanto por el precio, por el plazo de entrega, sino por lo especial del producto y esa compra directa al artesano. El CEO tenía un piquito de oro también, como en el caso de Barford Capital, que pues siempre era un tío que venía pues, de Stanford, si no recuerdo mal, con unas valoraciones brutales y un currículum brutal, y era pues el típico de Silicon Valley, pues que hablaba maravillas y que pues tenía un track record bastante importante, incluso pre-COVID, que eso fue una de las cosas que me hizo confundirme un poco con Etsy, porque decía, incluso pre-COVID esta compañía tiene unas tasas de crecimiento muy altas, con lo cual es un modelo de negocio que sin que encierren a todo el mundo en casa, puede funcionar. Uno de los principales errores que yo cometí con Etsy fue que el trabajo de campo para ver cómo funcionaba la plataforma y lo que había ahí dentro no fue suficientemente profundo de inicio. O sea, yo me convertí en cliente, compré productos en Etsy, vi cómo funcionaba, hablé con gente que estaba en otros países como Reino Unido, por ejemplo, que tiene una penetración mucho más alta que en España, para conocer la plataforma y demás. Pero, por ejemplo, no me había puesto en el lado del vendedor, de los que venden productos en Etsy. Y ahí lo comuniqué en algún capítulo del podcast. Cuando nos dimos de alta como vendedores, mi mujer y yo, para vender algunos cuadros que había como prueba, ¿no? Porque ya quisiese que fuese su negocio futuro, pero nos dimos de alta y nos dimos cuenta de la enorme cantidad de phishing que había en la plataforma, que eso demostraba que una compañía con la capitalización y los gastos en Research and Development y tecnología que tenía Etsy no estaban destinando esos recursos a que la plataforma fuese un lugar seguro, como es el de Airbnb, que es prácticamente imposible que haya un fraude dentro de Airbnb con las medidas de seguridad que tienen. En Etsy, en el plazo de 2 días, recibimos 8 intentos de estafa, que además estaban muy currados y que en los primeros, hasta que vimos que era muy repetitivo, estuvimos a punto de caer, ¿no? Entonces dije, ¿pero esto qué es? Esto es un nido de una piscina llena de tiburones, ¿cómo no van a salir corriendo los vendedores de aquí, no? Bueno, la evolución desde entonces ha sido terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues factores coyunturales por COVID, CEO con un piquito de oro, etcétera, etcétera, y pues ver un poco, confundir algunos temas estructurales con temas más, temas coyunturales con temas más estructurales, ¿no? Pensar que ese crecimiento online, etcétera, y el David contra Goliat podía permanecer a largo plazo. Otro de los errores míticos de nuestra cartera o que nos han costado bastante dinero fue Open Lending, que era una plataforma de scoring para crédito subprime, pues que la había listado además un private equity y que tenía unas métricas brutales, márgenes brutos y márgenes operativos muy elevados, un equipo gestor que venía de estar toda la vida en el sector y que además tenían acciones y que eran muy prudentes y que tomaban decisiones muy bien, y que parecía pues que el crecimiento de la venta de vehículos usados principalmente les beneficiaba mucho, pero que a largo plazo había un crecimiento estructural porque ellos tenían una ventaja competitiva de datos que les proporcionaba un modelo de scoring y de pricing para crédito superior al de la competencia,
y que entonces pues esa compañía tendría un tailwind de crecimiento a largo plazo. Posteriormente vimos que el private equity la había listado en 2021 con unos datos muy por encima de su media histórica y que ellos eran los que mejor conocían que estaba habiendo un boom en la venta de vehículos usados y que eso iba a revertir. Y además recientemente, no solo el CEO se marchó y pusieron a uno nuevo, cuando llegó el nuevo al poco tiempo vio la castaña que había allí dentro y se marchó, sino que además recientemente ya, bueno, ahora veréis un poco la evolución desde nuestra venta, increíble. Se ha prácticamente volatilizado el negocio y ya no digamos la acción, ¿no? Pues recientemente han sacado que incluso los modelos no del 21 y 22, sino que todo el vintage, o sea, la cartera de créditos que tienen del 23 y del 24 estaban mal calculados los scorings y probablemente en 2 años ya hacen impairment y probablemente en los años siguientes también lo vayan a tener que hacer, con lo cual si en una situación de mercado, hombre, no de boom de venta de vehículos usados como en 2021, pero de mercado normalizado y con tipos razonablemente, con la economía bien, pues tienes esos problemas, pues ya vemos que el private equity nos la coló, pero bien en Open Lending. Otra compañía en la que además, cuando estaba muy barata y los datos todavía eran buenos, aumentamos exposición en vez de dejar la starter position inicial y eso nos hizo incurrir en más pérdidas de las que habríamos debido, ¿no? Luego tenemos P10 Holdings, que es una compañía en ese ansia que tenía yo, un poco ese objetivo a largo plazo de tener una gestora de activos a largo plazo en la cartera, una gestora de activos con las dinámicas escalables y de crecimiento a largo plazo y de alineación de intereses que son muy difíciles de encontrar en las gestoras de activos porque normalmente se suelen quedar con lo bueno cuando va bien y cuando va muy bien los accionistas ganan un poquito, pero cuando va regular o mal los accionistas pierden y ellos así lo siguen llevando calentito en forma de sus salarios fijos y bonus cuando para que tener ellos ganan seguro bastante y luego la opcionalidad de que cuando vienen años muy buenos también se llevan unos carries muy gordos, ¿no? Entonces parecía que P10 era una compañía en la que podíamos encontrar eso, además exposición a la industria de activos alternativos, que ahora lo hemos hecho directamente a través de Brookfield, que es una de las grandes, y yo me gustaba la exposición a activos alternativos a través de una gestora pequeñita en la que además los dos fundadores tenían una mayoría de las acciones, o sea, de intereses muy alineados, no tenían todo esto de las stock-based compensation y de los bonos, que me parecía que era una gestora en la que podríamos tener los intereses muy alineados, pero teníamos poco historial como compañía grande cotizada en el New York Stock Exchange. Era una compañía que venía de OTC Markets, que lo había hecho muy bien, que era una mega compounder, pero que no teníamos aún el historial de compañía grande cotizada en el mercado grande y muy regulado, ¿no? Bueno, pues a lo largo de los últimos años, conforme fueron reportando, cada vez íbamos viendo que les gustaba más las Stocks-Based Compensation y que los intereses no estaban tan alineados y que, bueno, pues también tenían esas dinámicas de que no terminaban de mirar solo por los accionistas, sino que daban unos targets y cuando se quedaba un pelín por debajo ellos seguían cobrando Stock-Based Compensation a una tasa muy superior a la que a nosotros nos gustaría, con lo cual el número de acciones en circulación no solo no se reducía, sino que empezaba a aumentar. Y luego veíamos también que los mercados alternativos, cuando eres muy grande, tienes mucha capacidad y ventaja competitiva para levantar capital, pero cuando eres pequeñito tiene más ciclicidad de la que a nosotros nos gustaría, ¿no? Terminamos saliendo de la compañía pues, con muy poquitas pérdidas, muy por debajo, o sea, muy poquito por debajo de donde habíamos entrado. Y de hecho, desde entonces la compañía ha tenido una evolución ligeramente positiva, pero tuvimos digamos que un coste de oportunidad de tener P10 Holdings, sino otras gestoras de activos alternativos que habrían tenido una evolución muy positiva desde que nosotros incorporamos a esa compañía, ¿no? A continuación, Quistos. Podríamos decir que Quistos es una compañía en la que nosotros no cometimos un error a nivel financiero, en la evolución en cuanto al negocio y a la rentabilidad que obtuvimos, porque fue la compañía más rentable de 2022 cuando nosotros estaba cayendo toda la cartera. Quistos estaba volando porque el precio del gas se multiplicó por 15 veces, básicamente de 20 euros se fue a 300 y pudimos hacer ventas muy elevadas, o sea, vendimos a 300, a 400, a 500, a 550, a 600 y a 640 peniques por acción, o sea, llegamos a vender los últimos paquetes prácticamente en los máximos históricos que hizo la compañía. Pero es verdad que a día de hoy yo miro esa inversión y aunque fue muy rentable para nosotros, pues es que no cumplía demasiado los estándares que buscamos, por lo menos los que buscamos ahora mismo, que es compañía de altos márgenes, de mucha calidad, con ventajas competitivas, pues con barreras de entrada importantes
y no dependiendo de una materia prima internacional que además es bien de primera necesidad y que cuando sube su precio los gobiernos tienen la tentación de meterte la mano en el bolsillo porque eres la horrible compañía energética que se está aprovechando de la calefacción y las duchas de los europeos, ¿no? Entonces, compañía muy rentable, que menos mal que fuimos haciendo ventas, porque vendimos a todos esos precios. El último paquete lo terminamos vendiendo pues a finales de 2020. La venta más grande fue la de más arriba de todo en agosto de 2022, terminando de vender las últimas a mediados de 2023 a 190 peniques por acción. Nosotros, por suerte, habíamos entrado al principio de la historia del CEO de Andrew Austin a 100 peniques, 105 peniques el primer día que salió a cotizar. Y la venta más baja que hicimos fue un 90% por encima de nuestro precio de entrada. Ya nos digo, todas las que vendimos a 400, a 500, a 600, que de precio medio terminamos saliendo a 300 peniques. O sea, por 3 el precio al que la habíamos comprado. Fue una compañía tremendamente rentable. Ahora os comentaré la evolución desde entonces y por qué yo considero que esto, aunque le ganamos dinero, fue un error de inversión o que ha evolucionado muy mal o que simplemente manteniéndola en cartera habría sido una inversión negativa que no cumple nuestros estándares, ¿no? Bien, y vamos con 3 serial acquirers suecas. Ya sabéis que nosotros tenemos pues Lifco con enormes resultados, de los que hablaremos después, Vitec, Constellation Software, Topicus, Judge Scientific, etcétera. Diferentes serial acquirers que despliegan capital a tasa alta y que son excelentes inversiones para nosotros, pero en este proceso de ir buscando a las mejores, entre las cuales en los últimos años se ha incorporado a la cartera también Halma o Diploma, o Momentum Group más recientemente, uno de los serial acquirers suecos distribuidores del grupo Bergman y Beving, Adtech, Lagercrantz, Bergman y Beving, pues también pasamos por algunos serial acquirers suecos que fueron inversiones horribles y que han evolucionado todavía peor desde que nosotros las compramos, desde que nosotros las vendimos, ¿no? Como son Fasadgruppen, Instalco y Embracer. Fasadgruppen era una compañía que adquiría a otras compañías de renovación de fachadas. Teóricamente, la renovación de fachadas, aunque de buenas a primeras suena como un negocio muy malo, ellos tenían pues artesanos y albañiles, etcétera, que incluso edificios históricos pues eran capaces de todo el tratamiento de las ventanas, maderas, cristales, yesos, etcétera, hacerlo con una calidad muy elevada que permitía mantener los estándares tanto climatológicos, de ahorro energético, etcétera, y que todo ese impulso energético que había en Europa para edificios más sostenibles y que ahorrasen en calefacción, para ellos era una ventaja porque tenían a todos esos artesanos, ¿no? Hubo un cambio de CEO, la compañía mantenía los estándares de Instalco porque el CEO anterior era el presidente de Instalco, entonces había como unas dinámicas en las adquisiciones, el precio al que adquirían que era similar y los retornos de Instalco habían sido muy buenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y poco a poco fuimos viendo que el negocio no cumplía la calidad que nosotros queríamos y cuando vimos que se iban deteriorando los orgánicos, pues fuimos reduciendo la posición hasta la venta final, que fue en esa ronda de ventas que hicimos a finales de 2023 para utilizar el cash para otras compañías que se estaban poniendo muy a tiro, terminamos vendiendo Fasadgruppen a un precio medio de 66 coronas suecas por acción. Ahora veremos lo que ha pasado desde entonces. Instalco, un caso muy parecido de instalaciones eléctricas, que eran la parte buena del sector de construcción, porque no es intensivo en capital, porque los plazos de ejecución son mucho más cortos, entonces las variaciones de los precios no te las comes tanto como un concurso muy grande en el que las variaciones de los materiales, cualquier percance que haya en la construcción, etcétera. Negocio de construcción malo, instalaciones eléctricas, de calefacción, todo lo que es digamos, vestir el edificio por dentro, teóricamente era un negocio de mejor calidad. El CEO y fundador anterior lo había hecho muy bien, era una multibagger de época con unos retornos compuestos muy elevados y para nosotros durante años fue una grandísima inversión. De hecho, en el pico, nosotros entramos 2020, 2021, 2022, habían subido mucho las acciones, iban cayendo, volviendo atrás y también hubo un boom COVID y que con el coste de los materiales, rotura de cadena de suministros, la divisa ellos compraban en corona sueca y los materiales que venían de fuera tuvieron un impacto muy importante en la inflación. Los contratos que habían firmado a un precio, cuando les subieron rápidamente los materiales, les comprimían los márgenes y además la ciclicidad del sector de construcción que al final pues te termina comprimiendo el backlog, ¿no? Terminamos saliendo a 35 coronas suecas por acción. Y por último, Embracer, que es un roll-up de videojuegos, que no hacía más en la época buena en la que todo el mundo estaba en casa consumiendo videojuegos y con crecimientos orgánicos muy potentes, levantaban capital, chasqueaba los dedos y le venían billions para
tanto de equity como de deuda, para invertir y comprar otras compañías y no hacía más que comprar y comprar y comprar nuevas compañías. Entonces los datos de crecimiento eran bestiales, pero también con una dilución importante para los accionistas. En la época buena, el inorgánico más el orgánico era bestial, los márgenes aumentaban, vendían mucho backlog, lo cual va directamente en vena para una compañía de videojuegos que lo tiene completamente autoamortizado, y todo era vino y rosas para su fundador y sus accionistas. Posteriormente vino la bajada de marea, los orgánicos fueron peores, ya no podían levantar capital tan alegremente, y toda esa dilución de esos últimos años vino en contra de los accionistas, que veían como la generación de valor por métrica diluida ya por acción no era tan elevada y bajaba la valoración. Las compañías que había adquirido, que parecía que las compraban bien de precio, ya estaban compradas caras, y cuando tu acción está cotizando a un múltiplo más bajo que los objetivos que puedes adquirir, esa generación de valor ficticia de emito para comprar más barato, o ese arbitraje de múltiplo, desaparece y básicamente la tesis de inversión se rompe. Terminamos vendiendo todas las acciones de Embracer a un precio medio de 150 coronas suecas por acción después del split. Eran 20 y pico, 30 y pico, pero era por 6, con lo cual si ajustamos por el split que hicieron a continuación, serían como 150 coronas suecas de las actuales. Están a 117, más o menos. Hasta aquí un poco la descripción de los negocios en los que invertimos en su día y por qué invertimos en ellos, y cuáles fueron un poco los factores o cómo se desarrollaron los acontecimientos hasta pues el momento final de la venta, ¿no? Entonces, ¿qué rentabilidad habrían dado desde entonces esas compañías si simplemente las hubiésemos mantenido en cartera? Bueno, pues aquí veis la tabla. Como comenté al principio, pues Meta es una de las compañías que tira para arriba mucho la media. Lógicamente aquí pues siempre hay un poco el error de pensar, pues si hubiésemos vendido todas las demás, pero no hubiésemos vendido Meta, a día de hoy la cartera sería mucho más rentable. Veréis después también que sin la beta de Meta en 2022 no podríamos haber realizado inversiones que han sido de las más rentables de la historia del fondo, como han sido Netflix o Tesla, que fueron posiciones muy importantes que para tomarlas en 2022 utilizamos los dólares que venían de la venta de Meta, ¿no? Pero bueno, yo cuando cuando hice esta tabla, cuando empecé a elaborarla, siempre pensaba que, bueno, pues como la asimetría de los retornos en renta variable implica que una compañía puede subir 100, 200 o 300%, pero la caída más grande que vas a haber tenido de una compañía que hayas acertado al venderla y se haya volatilizado, pues es un 80 o 90%, salvo que haya quebrado, y ninguna de las que vendimos había quebrado. Yo pensaba, bueno, pues probablemente si todas las hubiésemos mantenido y también hubiésemos mantenido Meta, el promedio de una cartera equiponderada entre todas nuestras compañías probablemente a día de hoy siga en positivo. Y bueno, como veis ahí, Meta, desde que nosotros la vendimos a 162, están hoy a 554, pues nos habría dado un 240%. Barford Capital estaríamos más o menos planos desde el momento de venta, porque cayó mucho más, pero luego recuperó. Align Technology estaría notablemente por encima de nuestra última venta, pero un poquito, notablemente por debajo de nuestro último precio de venta. Ya ni hablamos del precio de venta de 600, 400 y 500 que cuando fue el boom en 2021. Peloton Interactive, como la vendimos en un momento de gran depresión, etcétera, cuando estaban prácticamente mínimos, se quedaron mucho tiempo ahí estabilizadas, y ahora con la estabilización del barco están incluso un poco por encima de donde nosotros vendimos, y prácticamente todas las demás, pues Etsy un 28% por debajo de donde la vendimos. Open Lending, os decía, la vendimos ya después de una caída notable y desde entonces se ha volatilizado casi un 80% adicional estaban, y eso que ha rebotado estos días un 25-30%. Estaban a 80 céntimos, o sea, es una compañía que está a punto de quebrar, ¿no? P10 Holdings ha rebotado un poquito desde nosotros la vendimos, y pues todas las demás, Quistos un 55% abajo, Fasad Group en un 70%, otra que se ha prácticamente volatilizado, que ha dicho que de momento no va a hacer más adquisiciones, con los márgenes comprimiéndose, pérdidas, una compañía que está pues a punto de quebrar. Instalco 3/4 de lo mismo, no tan grave como lo de Fasad Group, pero también reportando orgánicos negativos, compresión de márgenes y EBITDA cayendo a unas tasas brutales. Y Embracer Group, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Desde que nosotros que la vendimos, que ya te llevaba una caída importante, pues caídas adicionales. Si nosotros hiciésemos una cartera equiponderada, ¿no? Porque es difícil con los pesos que tienes en cada momento calcular exactamente cómo habría sido si nosotros mantuviésemos esa cantidad de dinero en cada una de ellas, porque fuimos haciendo ventas parciales, y lo que veis ahí es el precio medio de venta final al que nosotros salimos. Y resulta que, sorprendentemente para mí,
aunque teníamos una compañía que por esa asimetría pues hizo un 200 y pico % y prácticamente todas las demás han caído desde que nosotros las vendimos, el promedio de todas estas compañías que, habiendo sido empresas con un peso importante, aquí no estamos hablando ya de empresas, no, es que tuvimos un 1% y la sacamos, pues no, pues eso digo, fue una posición que haya ido bien o haya ido mal, nunca llegó a tener un peso relevante en cartera, con lo cual el impacto de esas ventas, hayan ido bien o haya ido mal, son mínimos. Aquí, ¿qué estamos hablando? De compañías que llegaron a tener un peso relevante en cartera y que fueron bien o fueron mal desde que nosotros las vendimos, pero que habría sido relevante mantenerlas o no mantenerlas, ¿de acuerdo? Compañías que estuvieron en torno al top 10 de cartera o que fueron compañías que sí que tuvieron un peso significativo. Bien, pues el promedio de toda esta cartera equiponderada de nuestra vitrina de los horrores desde que la compañía o desde que el fondo hizo esa transición a la calidad en los años 2020-2021 adelante, ha sido de un menos 1,5%. Desde que nosotros tomamos esas decisiones de venta, el comportamiento total de esa cartera promedio habría sido ligeramente negativo, incluso con una compañía que tira para arriba el promedio notablemente como es Meta Platforms. Por supuesto, en un periodo en el que el mercado lo ha hecho bastante bien, es decir, una cartera promedio que en su conjunto lo habría hecho notablemente peor que el mercado. Bien, vamos a ver un poco cuáles son los factores principales que llevaron a esos errores para tratar de sacar algunos patrones comunes. Luego veremos en qué invertimos el dinero y cómo ha ido para sacar conclusiones generales, ¿no? Meta Platforms, bueno, pues podríamos decir que un negocio de una ciclicidad mayor a la que yo pensaba y factores coyunturales en el momento de la venta que si simplemente hubiésemos dejado que se disipasen, probablemente habríamos vendido muchísimo mejor. Bar4 Capital, negocio de una complejidad mucho más elevada a nivel contable de lo que yo pensaba y en el que además había una parte de interpretación en la valoración de los casos que llevaba a que el equipo gestor, en el que yo confiaba y creía que podían ser muy transparentes, tenía siempre la tentación de que podía reportar más o menos beneficios en función de la valoración de esos casos. Y eso es una complejidad adicional que requiere de una confianza que después terminaron demostrando que no eran dignos de tener esa confianza en ellos, ¿no? Align Technology es una compañía que es un negocio de buena calidad, pero con ventajas competitivas que se han ido erosionando ligeramente en los últimos tiempos y sobre todo con una discrecionalidad muy grande. Es un tratamiento que aunque ahí tiene una parte de salud y tiene una parte estética muy importante, y como le pasa también pues, a compañías como Clínica Baviera, etcétera, que puedes decidir operarte los ojos mejor o peor en función de cómo te esté yendo, o posponer esa decisión de operarte los ojos porque no es algo urgente, pues alinearte los dientes cuando eres principalmente la parte de adultos no depende tanto de temas sanitario que de la urgencia para que puedas comer, sino que es un tema más estético de, bueno, pues si no me lo hago este año, que me están yendo regular las cosas y que hay tambores de recesión, pues espero a que haya bonanza económica. Pues en el 2021 tienen un boom, en 2022 tienen la caída, en 2020, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, un componente discrecional muy importante. Peloton Interactive, principalmente confundir factores coyunturales, el boom de COVID, con algo que realmente pensábamos que podría ser estructural y no teníamos histórico suficiente para saber si era así, y una confianza en un equipo gestor que terminó demostrando que su ejecución fue pobre o digamos que incluso en algunos casos negligente. Esos factores son los mismos para Etsy, factores coyunturales que nos hacían pensar que ese negocio podía tener unas tasas de crecimiento importantes a lo largo del tiempo y que realmente no eran tan estructurales, sino que el COVID había afectado mucho al negocio de Etsy y también un consejero delegado, equipo gestor, que hablaba demasiado bonito para la realidad del negocio, digamos pico de oro del CEO. Open Lending, compañía que venía de ser vendida por un private equity aprovechando una época de bonanza del sector que después terminó normalizando y que no era tan bueno como ellos se las prometían. También factores coyunturales. P10 Holdings, aquí no sabría decir si hay un factor común con las demás, pero digamos que apostar por el caballo pequeñito pensando que sus tasas de crecimiento van a ser más grandes en un sector que tiene vientos de cola, pero digamos que sin un historial suficiente para ver cómo han ido reportando a lo largo del tiempo y pensando que por el hecho de que ellos tengan una parte importante de las acciones van a comportarse muy bien a nivel de alineación de intereses, lo cual no siempre tiene por qué ser así. Que los accionistas mayoritarios sean los que están tomando las decisiones no siempre implican que vayan a velar por los intereses de los accionistas minoritarios. Esto es un aprendizaje importante.
Quistos, por supuesto, pues mucha más ciclicidad de lo que a mí me gustaría y negocio muy dependiente de materias primas que además son bien de primera necesidad para la población. Fasadgruppen e Instalco, aquí lo vamos a agrupar. Negocios serial acquirers, o incluso podría meter Embracer, pero ahí vamos a hacer otros errores aparte. Negocios de serial acquirers en los que el subyacente o el negocio final que adquieres, que son renovación de fachadas y instalaciones para edificios, su calidad subyacente es mucho más baja que el promedio de nuestra cartera y que entonces el compound o las tasas de crecimiento viene más de la parte de M&A que de la parte orgánica, o sea, viene más de las adquisiciones de nuevos negocios de calidad subyacente baja y no tanto del crecimiento orgánico del propio negocio. Es decir, te estás comprando una compañía que tiene unas tasas de crecimiento altas porque adquiere otras compañías, pero realmente el negocio subyacente, que son las fachadas y las instalaciones, es de una calidad pues pobre, digamos, y eso termina apareciendo cuando vienen mal dadas y el M&A y las adquisiciones no están tan alegres. Que además, en el caso de Embracer, y vamos a la continuación, cuando tu múltiplo baja y se seca y no puedes levantar capital, si además los orgánicos vienen en contra, toda esa época alegre en la que podías hacer muchas adquisiciones viene en tu contra porque la generación de valor del arbitraje de múltiplo desaparece. Con lo cual, serial acquirers con un negocio subyacente de mala calidad que solo están funcionando por el M&A y orgánicos malos o más cíclicos que terminan viniendo en contra cuando baja la marea y se frena tu capacidad o tu maquinaria de hacer adquisiciones. Entonces, esos son algunos factores comunes. Luego hablaremos en las conclusiones de cuáles pueden ser las conclusiones generales o digamos cuáles son los motivos de esos errores que pueden suponer un patrón común entre todas ellas para enumerar concretamente los que pueden ser importantes. Pero vamos a ver lo que pasó con el dinero que nosotros utilizamos cuando salimos de esas empresas para tomar nuevas posiciones en estos últimos, pues digamos, 4 o 5 años desde que hicimos una transición importante con fondo puro de renta variable, con exposición alta y compañías de calidad elevada a precio razonable. Bien, tenemos ahí una tabla de compañías que hemos invertido en ellas en los últimos años. Como veis, también comportamiento disperso, pero en general podríamos decir que estos últimos años la rotación de cartera para nosotros ha funcionado. Tenemos Topicus, una de las compañías filiales de Constellation Software, que prácticamente ha duplicado desde nuestra entrada. Novo Nordisk es una compañía muy reciente que la hemos tomado hace muy poquito y está en negativo. Hoy ha salido una noticia que positiva, pero en general viene con ese sentimiento negativo del sector. Es una posición de peso entre pequeño y mediano. Tenemos un 2 y pico %, pero desde que la hemos tomado a principios de este año está ligeramente en negativo. ASML Holding es otra compañía que tenemos en cartera desde hace muy poquito tiempo, pero como la compramos a un precio muy bueno ya está ligeramente en positivo. L'Oréal, compañía de finales del año pasado que ya está dando un rendimiento muy positivo para nosotros, que básicamente es en muy poquitos meses el doble de lo que nosotros esperábamos obtener en un año, precisamente gracias a ese oportunismo de comprar una compañía defensiva, de enriquecerse lentamente a un precio muy bueno que termina siendo una rentabilidad notablemente por encima de su media histórica. Moncler está más o menos plana desde que nosotros la compramos con toda esa bajada de marea del sector luxury, el reporte de Louis Vuitton, toda la corrección de mercado reciente, llegó a tener una rentabilidad muy buena, se nos fue casi 70, desde 70 la han mandado a 49 y ahora más o menos con el rebote reciente está plana desde que nosotros entramos. Nemetschek, que es una compañía en la que qué pena no haber comprado muchas más cuando la tomamos esa posición en todo lo bajo de 2022 porque básicamente se ha duplicado desde que la hemos tomado en 2 años y pico y pena no tener un peso más alto. Diploma ligeramente negativo, plano desde que nosotros la tomamos. Halma, pues un 40 y pico %, que desde 2023, pues en 2 años, en menos de 2 años, es una rentabilidad muy por encima de su media histórica, precisamente gracias a que la tomamos también en un momento de mucha depresión o pesimismo del mercado a finales del 23. Lifco, pues esta es una de las serial acquirers, digamos, de mayor éxito de los últimos años y que además la compramos en un momento de pesimismo y múltiplos muy bajos y que está reportando ser, digamos, high class, o sea, lo mejor de que siempre digo lo mismo. Lifco es una compañía que no solo es buena, sino que el mercado sabe que es buena y cuando ahora están todas reportando orgánicos negativos y compresión de márgenes, porque si el sector de construcción, porque si la demanda de los industriales, etcétera, el IFCO, pues con orgánicos positivos, con expansión de márgenes,
es una compañía que está siempre exigente de múltiplo. Nosotros la compramos cerca de 20 veces, ahora está siempre cerca de 30 veces porque pasan muy poquitos trenes en Lyft, que nosotros tomamos uno de los principales que ha pasado en los últimos años, y está exigente con motivo. El mercado, o sea, es buena y el mercado sabe que es buena. Momentum, posición muy reciente. VTech Software es una compañía que ya no es tan reciente, pero que tuvo una rentabilidad muy buena y recientemente ha reportado unos resultados flojos con un poquito de compresión de margen coyuntural en un trimestre. La han castigado y vuelve a estar ligeramente por debajo de nuestro precio de venta. Brookfield, posición muy reciente, pero que comprada a muy buen precio, ya está dando unos retornos ligeramente positivos del 11, que es lo que esperaríamos obtener en un año entero, y la acabamos de comprar. Danaher, ligeramente negativo. Netflix, MSCI también ligeramente por encima de nuestro precio de compra. También un caso parecido al de Danaher y VTech. Ha tenido movimientos muy fuertes, tanto MSCI como Danaher, y después de la corrección reciente está solo ligeramente por encima de nuestro precio de compra. MSCI creemos que es una oportunidad buena. De hecho, nosotros en la caída esta reciente de 487 hemos comprado, ¿no? Aquí atrás. Netflix, aquí es un poco lo que decíamos con Netflix y Tesla pues es que si no hubiésemos vendido Meta en 2022 no habríamos tenido los fondos necesarios para poder comprar Tesla, que empezamos a comprarla a finales del 22 y completamos la posición a principios del 23, y Netflix, que la compramos en toda la primera mitad de 2022. ¿Por qué? Pues porque Netflix es para nosotros una de las mejores inversiones de la historia del fondo. Compramos a 360 y a 380 y luego completamos la posición con el mayor paquete a 190. Están a 1100 ahora mismo, son más de un 5 bagger de nuestra última compra y prácticamente un 4 bagger desde la compra promedio de todo el paquete, con una TIR que es el 50% anualizado ya desde que nosotros tomamos la posición completa. Y que pues ese es uno de esos aciertos que pues más que compensa todo el desacierto de haber vendido Meta a un precio bajo, porque además si lo complementamos con Tesla, que incluso con toda la volatilidad, que nosotros comprásemos a 270, luego fuimos aumentando y terminamos completando la posición de Tesla en enero del 23 a $100, que de promedio, incluso habiendo comprado recientemente otras poquitas a 270, tenemos un precio medio ligeramente por encima de 180 y están a 280 las acciones, o sea, más de un 50, y la compra última fue a principios del 23, o sea, acaba de hacer 2 años sin cartera, con lo cual pues nos está haciendo más de un 20% anual compuesto, que es notablemente por encima de lo que ha hecho el mercado desde entonces. Thermo Fisher, pues ligeramente negativo, como le pasa a Danaher, ha tenido una serie de movimientos arriba y abajo, llegó a dar una rentabilidad muy buena, pero ahora en la vuelta atrás de salud, con todo lo de Trump y el de Kennedy en el Departamento de Salud, que está castigando mucho a las compañías farmacéuticas o suppliers del sector farmacéutico. Cox Energy plana desde que nosotros tomamos la posición, y quizá la más negativa de los últimos años, la compañía que está dando un peor performance de los últimos años por toda esa bajada de marea en el sector IT, una posición muy pequeñita, tenemos ahora mismo un 1%, en el momento que más teníamos llegamos a tener un 2%, de ahí esa diversificación de tomar posiciones más pequeñas que aunque tengan un muy mal comportamiento, nosotros hemos llevado la caída de Singular y todo lo que es la bajada de marea del sector IT, contracción de múltiplos orgánicos negativos, con una tranquilidad absoluta, porque es que incluso después de que una compañía te caiga un 50%, nos hemos estado jugando el 1% del fondo y ahora podemos ver esa recuperación a los crecimientos normalizados, vuelta a la expansión de márgenes con una tranquilidad absoluta, porque la exposición que tenemos ahí es muy reducida, ¿no? Entonces, ahí veis un poco que en general la exposición más diversificada y la exposición a compañías que corren y a dejar correr los aciertos, como el caso de Netflix, el caso de Tesla, el caso de Nemestec, el caso de Topicus, etcétera, lleva a que, reduciendo la tasa de errores, pues el error más grande que hemos cometido es un 50 en una compañía que pesaba poco, que ni se parece a los menos 80, etcétera, que hay en la tabla de las que vendimos en su momento, lleva a que el promedio de las compañías en las que hemos invertido es de prácticamente un 30%. Hablábamos de que el promedio de las compañías que salieron de cartera era negativo, menos 1%, incluso habiendo una compañía que ha hecho un más 240, como el caso de Meta, ¿no? Con lo cual veis que retornos, digamos, pues más sólidos y notablemente positivos desde que fuimos haciendo esa rotación de cartera en varias fases, y que incluso habiendo un error en una venta que terminó multiplicándose después de nuestra venta en la tabla de compañías que ya no están en cartera, a día de hoy la rentabilidad promedio de todo lo que hemos comprado en vez de todo lo que hemos vendido es notablemente superior. Entonces,
¿Qué conclusiones podemos sacar de nuestra vitrina de los horrores? ¿Qué conclusiones podemos sacar de todas estas compañías que hemos ido vendiendo en los últimos años y de esa rotación hacia negocios de una calidad superior, aprovechando los momentos en los que se ponían a precios razonables porque estaban pasando trenes que implicaban pues horas bajas o tiempos más pesimistas o precios o valoraciones que nos parecen más razonables de manera coyuntural, que es un poco pues, la toma de decisiones que hacemos ahora, ¿no? Inversiones en compañías de calidad muy elevada que están pasando por malos momentos coyunturales para poder comprar bueno, bonito y además barato. Bueno, la conclusión es que podar periódicamente la cartera es bueno. Incluso con una compañía que la podríamos haber vendido muchísimo mejor simplemente esperando, como en el caso de Meta, que tira mucho para arriba los promedios del retorno de la cartera, observamos que, pues claro, sí, Meta, bien, pero es que todo lo demás habría sido un auténtico sufrimiento, con caídas del 80%, 70%, 55% desde nuestra venta. En el caso de Open Lending, Quistos, Fasad Group, en compañías que se están volatilizando y que nosotros tendríamos en rendimientos notablemente inferiores a los que estamos teniendo, aunque tuviésemos una compañía en cartera que tampoco lo hubiésemos vendido como Meta. El comportamiento agregado del conjunto de esas decisiones, sacarte de cartera todas esas malas hierbas y ir reconduciendo a lo que creemos que serán flores en el futuro, mientras las compañías que se han ganado el mérito, ganado el derecho a permanecer en la cartera porque claramente están demostrando que son flores, no solo no las hemos cortado, sino que las hemos regado, ¿no? Entonces, podar periódicamente la cartera para mejorar la calidad promedio, aunque haya que romper algunos huevos para hacer alguna tortilla, es decir, aunque en alguna de las ventas te equivoques, como en el caso de Meta, porque después lo haga bien, en el conjunto de la toma de decisiones, podar periódicamente la cartera para que sea de cada vez mayor calidad es bueno para los retornos a largo plazo. Mucho antes deberíamos haberlo hecho, es decir, esta poda de cartera que hemos hecho, donde están los retornos de las tablas que os acabo de enseñar, esos son los retornos desde que nosotros vendimos. Pero dado que son compañías en las que nosotros o sufrimos pérdidas o nos quedamos planos en el mejor de los casos, mucho antes debíamos haber hecho esa poda. Es decir, no solo podar es bueno, sino que cuando tienes dudas en una posición, cuanto antes lo hagas mejor, porque entonces mejores habrían sido los retornos, porque menos pérdida habríamos asumido, o en el caso de las que nos fuimos plana, Meta la habríamos vendido por encima de los 160 a la que la vendimos, o incluso podríamos decir que ganaríamos tiempo como inversores para que esos recursos los hubiésemos destinado a otras inversiones. Con lo cual, podar es muy bueno y cuanto antes lo hagas mejor. Además, también podemos sacar alguna conclusión de que cuando la coyuntura es muy mala, cuando el momento generalizado del mercado es malo, es mal momento para vender. Es decir, en Meta podríamos haber cometido una serie de errores, pero si simplemente hubiésemos mirado a nuestro alrededor y hubiésemos dicho 2022 es un año bueno para comprar Netflix, para comprar Tesla, diversas posiciones que han dado retornos muy buenos, a lo mejor podríamos haber dicho, bueno, pues simplemente vamos a esperar y las compañías que veamos que están siendo un error de cartera o que son un error de inversión o que ya no cumplen nuestros requisitos, simplemente espera a que la coyuntura generalizada sea mejor y entonces toma decisiones de venta en compañías que ya no te gusten tanto o que sean posibles candidatas o origen de cash para nuevas inversiones. Cuando la coyuntura sea buena, toma esas decisiones de venta y reserva el cash para cuando la coyuntura sea mala, solo tomar decisiones de compra en compañías que tengas en tu watchlist, en tu radar y que se hayan puesto a tiro. Porque si tienes que tomar esas decisiones de venta para utilizar el cash en nuevas oportunidades de compra, cuando todo está bajo, efectivamente vas a comprar bien, pero también lo que necesites vender lo vas a vender mal. Con lo cual, hay que ir contra mercado o contra sentimiento para tomar esas decisiones con el pie cambiado cuando el sentimiento es bueno y el mercado está alto, que no nos tiembla en mano de tomar decisiones de inversión en compañías en las que nos hayamos dado cuenta de que la calidad promedio es más baja de lo que nosotros exigimos, reservar ese cash, esa posición incómoda, que la tiene también mucho Warren Buffett, que ya veis que lo estamos mencionando mucho en esta temporada, de tener mucho cash acumulado cuando todo está subiendo y que todo el mundo te diga, no, es que estás perdiendo rentabilidad porque ese cash ahí acumulado no está dando nada de momento, pero lo tengo reservado porque tarde o temprano van a venir maldadas. Tarde o temprano va a venir un señor en Estados Unidos que va a poner unos aranceles obscenos, o un gobierno de no sé dónde va a atacar no sé cuál país, o va a haber un pico de inflación importante, o una pandemia, una guerra, un terremoto, o un crack financiero, lo que sea. Tarde o temprano siempre vuelven a pasar los trenes, para lo cual necesitas tener ese cash
que es mucho más rentable que un 4 o 5% que te dé un monetario. Tarde o temprano ese cash lo vas a poder rentabilizar en compañías pues como Topicus, como Halma, como Lifco, como Brookfield o como L'Oreal, que de repente pues al cabo de 2 o 3 meses te están dando un 20, un 30, un 40 o un 70%, que es de sobra la rentabilidad de todo el tiempo que estuviste esperando con el cash guardado. Con lo cual, podar es bueno, cuanto antes lo hagas mejor. La coyuntura quizá mejor espera para vender a cuando sea buena. Y sobre todo, tener en cuenta que en la compañía, en nuestras compañías históricas o nuestra vitrina de los horrores, suele suceder prácticamente siempre dos cosas. Que tomamos posiciones cuando hay poco histórico para comparar cómo se comporta esa compañía cuando vienen mal dadas, es decir, tenemos que tener en cuenta que cuando tomemos una nueva posición, tener un histórico muy amplio de toma de decisiones, un histórico muy amplio de cómo se comporta el negocio de la compañía en diversos ciclos, para saber si lo que está pasando es coyuntural o estructural, es una temática recurrente de nuestros errores de inversión. Con lo cual, ¿por qué creéis que estamos tomando posiciones ahora como Brookfield, como Novo Nordisk o como L'Oreal, como Hermès, compañías en las que tenemos décadas de historial de rendimientos, que están pasando o han pasado, ya algunas de ellas ya rebotando, momentos, horas bajas o momentos coyunturales al revés, ¿no? No estamos comprando algo que esté en momento coyuntural alto y que cuando normalice su rendimiento estructural va a ser mucho más bajo. Estamos comprando justo lo contrario, negocios en los que su comportamiento estructural ha sido muy bueno y que está pasando por horas bajas coyunturales y que tenemos un amplio histórico para analizar y sacar conclusiones a nuestro favor y poder tomar decisiones de inversión en las que creemos que estamos comprando la triple B bueno, bonito y además barato. Entonces, esto del histórico amplio y de repasar los temas coyunturales y estructurales y también atender mucho a que los CEOs no tengan un piquito de oro o que simplemente pues vayan de perfil bajo y hagan ese under promise y over deliver que tanto nos gusta, será algo recurrente en las nuevas inversiones que tomemos en cartera en el futuro y que de hecho yo creo que prácticamente todas las inversiones que hemos hecho en los últimos tiempos tienen muy en cuenta los aprendizajes de nuestra vitrina de los horrores, que por supuesto pueden costarnos dinero, pero lo que no debemos lo que debemos evitar, lo que no debemos tomar la decisión es de tropezar dos veces con la misma piedra. Siempre tenemos que intentar sacar alguna conclusión positiva o algún aprendizaje o algo que nos sirva en esta carrera del inversor, en esta maratón del inversor, como siempre digo, que cuando tomemos las decisiones de inversión futura o que digamos, cuando seamos ese inversor mayor, cuando yo tenga mis 50, 60 años, que creo que todavía estamos al principio de esa carrera y que espero estar haciendo esto muchos años, todos esos errores, que lo que pasó en 2022, las compañías con poco histórico, las compañías listadas por private equities, etcétera, etcétera, y compañías que parecen negocios muy buenos y que simplemente estaban teniendo vientos de cola coyunturales, no estructurales, cuando vuelva a pasar por delante de nosotros todas esas alternativas de inversión que parecen tan buenas, nos acordaremos y diremos, no, pero es que esto ya me pasó en 2022 o ya me pasó en 2019 o ya vi un negocio que parecía muy bueno pero que realmente era mucho más financiero, apalancado y con un CEO con piquito de oro o un serial acquirer que estaba comprando negocios de calidad intrínseca mucho más baja o una compañía que en los últimos 2 años había tenido un boom, pero realmente su normalización y su reversión a la media, cuando vayan pasando los años, implicará no solo una caída de su negocio, sino una contracción de múltiplo importante, que esas son las peores inversiones posibles. Así que hasta aquí el capítulo de nuestra vitrina de los horrores, donde creo que hemos sacado conclusiones muy interesantes y que serán muy útiles en nuestro futuro inversor. Espero que os haya gustado y como siempre os invito a que nos dejéis vuestro feedback, que nos digáis qué os ha parecido el contenido de hoy, por supuesto que lo compartáis con vuestra gente cercana, que para nosotros crecer poquito a poco orgánicamente y llegar a nuevas audiencias es fundamental, y que nos dejéis esa valoración de 5 estrellas en Spotify, vuestro like en YouTube y que os suscribáis tanto en YouTube como en Spotify para incorporarnos a vuestra rutina semanal y que, por supuesto, ya nos diréis qué os parece también todo este contenido visual que estamos incorporando, a ver si queréis que sigamos con ello o nos lo podemos ahorrar porque solo escucháis el audio. Así que sin más, me despido de todos vosotros hasta el próximo episodio. Os vuelvo a agradecer como siempre vuestra audiencia cada semana. Un abrazo muy fuerte a todos, hasta la semana que viene.